Hola, ¿qué tal? Aquí seguimos en Ojalá, Ramón Tejeda y ahora con el tocayo, Ramón Tejada Holguín. Bueno, el lunes pasado todavía Trump no había ganado. No había ganado. Nosotros estuvimos hablando precisamente de la posibilidad o no de que ganara Trump, pero hoy estamos hablando de un hecho, de una realidad y de unas políticas que ya empiezan a delinearse incluso, porque el propio Trump ya ha dicho que sí, que va a expulsar a 3 millones de gente de los Estados Unidos. Va a comenzar con los que están presos o con los que tienen asuntos o han tenido asuntos con la justicia, etcétera, etcétera. Es decir, ha comenzado a decir cosas que, bueno, pueden darnos una idea de lo que podría llegar a ser el gobierno de Donald Trump. Y de eso vamos a hablar con el tocayo Tejada Holguín, que es experto en auscultar estos temas de la vida política y de la vida sociológica también. Sí. ¿Qué usted entiende? Porque ya hoy estamos hablando de un hecho, no de una posibilidad. Trump es presidente de los Estados Unidos y de eso que tenemos que hablar, y no hay de otras. Claro. Pero quizás sería bueno hacer algunas observaciones importantes, que hay casi un lugar común en algunos analistas, tanto nacionales como extranjeros, que sostienen que en este proceso electoral las encuestas fracasaron, que no dieron los resultados correctos, porque decían que Hillary Clinton iba a ganar y no ganó. Y la verdad es que no es así. Precisamente el lunes estuvimos conversando aquí cómo el sistema electoral estadounidense es sumamente complejo y es un sistema que no es fácil de predecir a través de las encuestas solamente. Bueno, o sería fácil, pero es muy costoso, porque el sistema electoral estadounidense se basa en colegios electorales. Colegios electorales que no son más que, hay en lo que ellos llaman el elector popular y el elector y los votos electorales. ¿Cuál es la diferencia? En un estado, las personas que se inscriben para votar son el voto popular. Sí, un voto popular es una persona. Ahora, un voto electoral es que en ese estado, porque la mayoría es así, en ese estado, aquella persona que tenga la mayor cantidad de votos, se le va a adjudicar los votos del colegio electoral de ese estado. Los estados tienen desde 2 votos hasta 55 el estado que más tiene, cantidad de votos electorales. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en los Estados Unidos? En primer lugar, en realidad, si el sistema estadounidense fuera como el dominicano, Hillary Clinton ganó. Claro que sí. Porque Hillary Clinton tuvo más personas que votaron por ella. De hecho, Hillary Clinton tuvo alrededor de entre 500,000 y 600,000 votos más que Donald Trump. Lo cual, en los votos sí le gana. Populares, como ya le dicen, que son las personas que fueron a votar, individual. ¿Por qué perdió? Porque, como dije, se dividen en votos electorales, en los colegios electorales en cada uno de los estados. Entonces, un estado pequeño que tenga X cantidad de delegados, 5 o 6, pudo haber ganado el Trump con margen estrecho, y en otros estados, mucho más grandes, pudo haber ganado Hillary con un margen mucho más amplio. Pero, aunque por más amplio que sea el margen, no le van a atacar más votos electorales que lo que tiene ese estado. Entonces, por eso ocurre ese fenómeno. En Estados Unidos eso solamente ha ocurrido 4 veces. Yo podría ilustrar eso, porque en el PLD hacíamos una votación que era así, por organismo. Era de organismo. Había un organismo que tenía, vamos a poner 10 gente, pero hay un organismo que tiene 5. Pero el voto era 1 y 1. Aunque este tiene 10 gente, un solo voto, es un organismo, que este que tiene 5 tiene un solo voto. Y por ejemplo, cada uno. El que tenga 6 en el organismo de 10, ganó el organismo de 10. Ganó el organismo de 10. Tiene 6 a 4, lo ganó. Y el que tiene 3 en el organismo de 5,
lo ganó. Claro. Entonces, si tú sumas 3 y 7, 3 Sí. y 4, perdón, Ajá. son 7 puntos. Y el otro tiene 6 y 2, son Claro. 8. El otro Sí. tiene una persona Uno. más. Sin Claro. embargo, están en empate. Sin embargo, están en empate. Porque cada uno solo. ganó un organismo. Claro, un solo. Entonces, ese claro. mismo fenómeno podía ocurrir en Estados Unidos, como efectivamente ocurrió, y por eso se le adjudica el triunfo a Donald Trump. Pero en términos de votos populares, Hillary ganó, que si tú recuerdas, habíamos dicho que las encuestas el lunes decían que Hillary iba a ganar en el voto popular. Así es. Donde tuvo el error es que hay que insistir para tú, en el sistema estadounidense, decir quién tiene la probabilidad de ganar, tendría que hacer encuestas uno por uno en los estados. Y luego entonces de 7 estados se suma este se suma este. Exacto. Y como Estados Unidos es un país con tanto nivel de institucionalidad, muchas firmas entendieron que se iban a quedar, en Estados Unidos los estados se dividen en términos electorales entre los estados demócratas, estados republicanos y lo que llaman el estado pendular, sería la traducción. Exacto, o el estado... que puede ser una cosa u otra. Exactamente, que votan o por uno o Oscila. por otro. Entonces, mucha gente en sus análisis se concentraron en los estados pendulares. Y como en alguno de esos estados ganó con muy poco margen Donald Trump, pues se le adjudicó el triunfo Sí, a porque Donald sí. Trump. Ajá. Que algunas personas interpretan esto porque dicen, pero él tiene muchos más votos electorales que ella, porque mira toda la cantidad de votos, es una gran victoria. No es una gran victoria, en términos reales y efectivos, en términos de la población. ¿Cuáles fueron las razones que se podría decir que Donald Trump logró ganar? Porque para muchos es una gran sorpresa. Por ejemplo, la gente hablaba de que el voto latino, que era determinante, iba a tener una gran influencia en el triunfo de Hillary Clinton. Sin embargo, el estado que se podría decir latino por excelencia, que es la Florida, sobre todo por la gran cantidad de latinos en Miami y sus alrededores, pues ganó a fin de cuentas Trump. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue este fenómeno? Se van a interpretar mucho. Nosotros no vamos a circunscribirnos a los datos reales que existen. Es decir, cómo fue la composición sociodemográfica del votante en estas elecciones. Lo primero que llamó la atención lo primero que habría que decir es que los grupos no blancos de Estados Unidos son alrededor del 30-31%. Los grupos no blancos son los negros, los latinos, los asiáticos, y las minorías. Las minorías, como ellos le llaman. Las minorías no es solamente un 31%. En ese 31%, Hillary Clinton tuvo un porcentaje de votantes de nada más y nada menos que ¿Gana en esos sectores? Gana en esos sectores totalmente. Gana con 74%. 74%. Pero es 74% del 31%. ¿Qué fue lo que pasó? Que no debemos de olvidar que los blancos son el 69%, que era a quien se dirigía Donald Trump. En los blancos, Donald Trump logró 58%, es decir, el 58% del 69%, mientras que Hillary Clinton solo logró 37%. Es claro que el estadounidense promedio, blanco, sajón, como dicen, decidió votar por Donald Trump. Pero todavía más, vamos a decir, ¿cuál era el tipo de votante típico de Donald Trump? Un votante típico de Donald Trump es una persona blanca, hombre, 45 años o más, con baja educación y residente en zona rural o en la zona más pobre de los Estados Unidos o en lo que llaman el cinturón oxidado o Rust Belt, el cinturón de óxido, que fue la zona más impactada por el proceso de la globalización, porque la mayoría de las industrias fueron sacadas de esa zona
para ubicarla en otros países, que es lo que llaman la relocalización. Ese fue el votante principal de Donald Trump. Claro. Lo que te dice que ese discurso que él tenía agresivo frente a los migrantes, frente a los musulmanes, frente a la que ha sido la política tradicional estadounidense, por aquello de la industrialización, pues fue efectivo entre ese conjunto de personas. Es decir, tuvo un público importante. Pero además hay que tomar en cuenta lo siguiente. Donald Trump vendió una imagen de que él venía fuera de la política y que su posición era una posición contra los políticos, que a propósito lo que ocurrió allí es una advertencia muy importante para el resto del mundo, porque en cierta manera, si nosotros seguimos analizando estos datos de la composición sociodemográfica, nos vamos a dar cuenta que la gente, en más de un sentido, no solamente votó a favor de Trump, sino que votó en contra el establishment político, contra lo que llaman los gringos, la traducción sería el establecimiento político, contra la tradición política de los Estados Unidos. Mira, por ejemplo, que se puede ver, y que el desencanto político, el desencanto frente a la política fue un factor clave. Por ejemplo, yo diría que Hillary Clinton ganó en el voto popular, en cada uno de los procesos, pero Hillary Clinton sacó cerca de 6 millones de votos menos que Obama. Es decir, fue una reducción bastante sustancial en cuanto a los votos. Pero además de eso, Donald Trump sacó un poquito más de votos que Mitt Romney, el anterior. Es decir, que él mantuvo el votante republicano, mientras que el votante demócrata no votó. No votó, se abstuvo. Una buena proporción del votante demócrata simple y llanamente se abstuvo de votar por Hillary Clinton, y tiene mucho que ver. Pero donde más se ve el tema de la importancia del desencanto es en lo siguiente. Cuando a la persona se le hacía una pregunta diciéndole que cuál es la cualidad principal del líder, la pregunta puede ser, la cualidad principal era que podía traer el cambio. Aquellos que pensaban que la cualidad principal de un líder es que puede traer el cambio, el 83% votó por Donald Trump, mientras que el 14% fue que votó por Hillary Clinton. Es decir, ahí te está dando la información sumamente importante. La gente, gran parte del votante de Donald Trump, votó por él, entre otras cosas, porque lo sintió como que era un outsider, los gringos dicen un outsider, un externo a la política, que podía dar algo nuevo frente a lo que ya para ellos era más de lo mismo y lo que había sido. Y si nosotros calculamos lo que acabamos de decir, ponemos en el cálculo de que la mayoría de la gente, de los votantes de Donald Trump, estaban en el cinturón desplazado por los procesos de globalización, ya por ahí tú ves por dónde vienen los tiros en el concepto de qué quieren decir ellos cuando hablan de cambio. Cambios sustanciales en lo económico, pero también en la práctica política. Sin embargo, mira, cuando la persona piensa que un líder, la cualidad más importante de un líder es que se preocupa por uno, 58 votan por Hillary Clinton y 35 votan por Donald Trump. Un contrasentido. Cuando la gente cree que un líder tiene que tener sentido común, 66 votan por Hillary Clinton y 26 por Donald Trump. Y cuando la gente cree que el líder debe tener experiencia, 90, o sea, la gente que cree que el líder debe tener mucha experiencia, 90% vota por Hillary Clinton y 8% por Donald Trump. Fíjate que en el único espacio donde ella le gana es que puede traer cambio. O el cambio, claro. Que es evidente, ahí es donde está el asunto. Si a eso tú le sumas otros datos, por ejemplo, el nivel de abstención que hubo en estas elecciones, déjame decirte que en realidad el nivel de abstención fue de 46% más o menos, 47%. Sí. Si casi la mitad de la persona no votó. De los que están en capacidad de votar. 46%. Y ahí viene otro elemento interesante, para que vea también por qué el desencanto. Y es una advertencia muy importante
no solamente para los Estados Unidos, sino para todo el mundo, de lo que está ocurriendo con la política que no le está respondiendo a las personas y con los sectores políticos. En Estados Unidos no es como aquí, tú tienes tu cédula y ya tú eres un elector, si tienes mayoría de edad, porque tu cédula es tu carnet electoral. En Estados Unidos tú tienes que inscribirte como elector. El año anterior, el 2012, que fue de las elecciones, cuando lo compara con 1,5 millones, casi 2 millones de personas no se inscribieron. Con capacidad de votar. No, mentira, casi 2 millones de personas menos que el 2012, cuando debió aumentar, porque por el problema poblacional, exacto, en 4 años la población votante debe aumentar. Lo que significa que hubo también más desinterés en cuanto al proceso electoral. Eso, estamos diciendo que Donald Trump, la abstención fue alrededor de 47%, Donald Trump sacó un 24, 25%, Hillary Clinton sacó un 25, 26%, y los otros candidatos sacaron menos. Es un panorama bastante incierto, complejo, además. La otra evidencia del tema de la abstención electoral, del desencanto electoral, es que en el 12, por una opción que no era ni republicana ni demócrata, votaron alrededor de 2 millones. Esta vez votaron alrededor de 9. Es decir, 7 millones de personas, que eso también es nuevo en Estados Unidos, votó por una opción distinta a los demócratas y los republicanos, por las opciones que estaban diferentes. Entonces, bueno, yo creo que las cifras están presentando un panorama sumamente complejo, como dirían, pero además muy desfavorable a la política entendida como una profesión. Y un mensaje importantísimo. Y como un ejercicio de poder. Y un mensaje importantísimo a la forma en que se está haciendo política en Estados Unidos y en el mundo. El triunfo de Donald Trump, en este caso, a pesar de que fue un hombre bueno, para algunos fue un payaso, para algunos no tenía propuesta, sí la tenía, y los datos están demostrando que sabía bien a quiénes se estaba dirigiendo y que a quienes le estaba haciendo el discurso les respondieron y votaron por él. Pero el mensaje más importante es que definitivamente, si los políticos profesionales y la política en la actualidad deja de responderle a la gente, deja de entenderle, deja de ofertarle y resolverle desde el poder, el desencanto va a ser muy grande y vamos a tener otro Donald Trump en otros países, lo cual no augura buenas cosas. Y ya veremos estos 4 años. Sí, claro. Habrá que esperar a ver qué es lo que hará Donald Trump. Pero me interesa mucho lo que tú planteas con respecto a ese mensaje que va a todas partes, porque aquí incluso, aquí en nuestro patio, se oye un discurso contra la política y contra los políticos, que en parte puede decirse que tiene visos de razón en algunos aspectos, pero que en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, en muchos casos, nos va dando la tónica de cuál es el discurso, es el discurso Trump. Sí, estos tipos no resuelven nada, no han resuelto nada, yo soy el que va a resolver. Y fue lo yo que vengo de fuera de la política, que no soy político y de repente, entonces... Fíjate, ese era su argumento principal en el debate. Sí. Siempre él le insistió a ella, usted representa todo lo que se ha hecho y todo lo que han hecho los políticos en los últimos 50 años es malo. Exacto. Y yo estoy buscando algo nuevo. Ese fue su discurso. Claro. En el caso nuestro, en las elecciones que acaban de pasar, pues... acaban de decir qué es lo que quiere la gente, porque cuando 60% vota por un presidente, en el caso de Danilo Medina, la gente está señalando, tú ves, eso era lo que yo quería que se hiciera, que una gente anduviera detrás del tema de la educación, de la salud, del trabajo, etcétera, etcétera. En el caso de Estados Unidos, me recuerda un poco también al problema que hubo en Alemania con Hitler, con la crisis económica aquella,
que de la que surge Hitler precisamente, que supuestamente no era un político. Es extremo la comparación, pero no es totalmente descabellada, ¿eh? No es totalmente descabellada. O sea, los pueblos son dados a, primero, dejarse encantar por la idea del cambio, de lo nuevo, aunque lo nuevo no sea nada nuevo. El problema porque habría que ver en qué es nuevo Donald Trump. Mira lo que ocurre con Donald Trump. Donald Trump gana, como te dije, en las zonas urbanas, en las zonas rurales. Claro, zonas donde urbanas hay más menos pequeñas, desarrollo entre los blancos de menor educación. Menor educación, que claro. fue claro, en los de mejor educación, claro. En los menos preparados, etcétera. Un tipo de gente proclive a que tú le veas ya un discurso y le venda, le haga Claro. creer que las soluciones son simples, que es lo que pasa aquí en algunos lugares. Exactamente. O sea, ¿cómo tú puedes pensar que, para poner un ejemplo, uno de los pilares de la idea de Trump y que caló en los estados desindustrializados de los Estados Unidos es que va a traer la industria, va a regresar la industria a los Estados Unidos, la industria que están en China, que están en los lugares más baratos? La pregunta es, ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Dónde están los Claro. recursos? Claro. El muro que va a crear para que no vengan Porque esas industrias se fueron de Estados Unidos a buscar mano de obra barata. a buscar mano de obra barata. Muy barata en las maquilas, en la zona franca de México, en China sobre todo. Sí, y hay un sistema mundo Bien. bastante grande, pero por ejemplo, pero además de eso, luego se va a ver cómo el entramado institucional y lo que existe en Estados Unidos va a hacer que modifique Claro. muchas de estas cosas. Claro. Claro, él tiene una ventaja que no tuvo Obama y no han tenido Un muchos Congreso. demócratas en eso. Tiene absolutamente todo. ¿sí? Dominio Tiene del el Congreso, y del tiene Ejecutivo también. el Ejecutivo, y bueno, ahí hay que nombrar miembro de la Suprema Corte y eso lo nombra el presidente en una terna que el Congreso elige. Lo que quiere decir que va a elegir un republicano, Sí, claro. porque en Estados Unidos es así. Ellos eligen un republicano a la franca y nadie se mete en eso No porque le como aquí. toca. Y bueno, ese mensaje tan sencillo, tan suave, simple y llanamente caló. Caló porque la gente Sí. precisamente está alta, pero también porque no hubo una opción del Sí. otro lado, que se Sí, le no hubo una presentara opción en el Partido Demócrata. y que conversara sobre esos temas que la gente quería. Y que la gente oír. además vio que el propio Obama, que concitó aquel entusiasmo, todo eso se fue también. Hillary Clinton No pudo. se puso del lado de Obama y se presentó como la continuidad. Pero bueno, lo que Claro. te iba a comentar ahorita es que el entramado institucional, como quiera, termina atrapándolo y él tiene que modificar. Y el caso más interesante es el caso de lo que allá se llama el Obamacare, que fue la reforma del sector salud para lograr que todo el mundo, el seguro universal de salud para todo el mundo en Estados Unidos, que aunque la gente no lo crea, en Estados Unidos es un desastre el sistema de salud. Así Y Obama ha intentado y los Clinton intentaron hacer una reforma. Pues uno de la bandera más importante de Donald Trump, y que lo señaló en la mayoría de los debates, es que iba a eliminar el Obamacare, como le dicen, a esa reforma. Pero resulta que acabo de ver unas declaraciones de hace 3, 4 días de Donald Trump diciendo, bueno, no es que lo vamos a eliminar porque hay dos cosas muy buenas. O sea, ya tú te ves que ya está comenzando a cambiar. Claro. Ese discurso de soluciones sencillas a un discurso ya más de Estado y Claro. además más metido en el tramado institucional, porque eliminar el Obamacare no es fácil. No, y ya después que se ha establecido. Habrá que ver como tú... Pero y entonces los dos puntos que dice que son importantes son dos puntos relacionados precisamente con lo que él critica, la universalización del seguro y la responsabilidad del sector médico privado de dar el servicio a esta persona. Así es. Entonces, habría que ver incluso hasta dónde le será posible a él expulsar de los Estados Unidos a los millones de gente que él se propuso expulsar. ¿Hasta dónde eso es posible? El sistema no se lo durante el permite mandato presidencial, necesariamente. que más personas se han expulsado de Estados Unidos es el de Obama. El de Obama. No sé si mucha o puya. No sé hasta dónde. ¿Hasta dónde le permitirá el establishment, precisamente,
Sí, a Trump un establishment que hacerlo necesita también. de esa mano Que de obra. necesita Y mano que de es obra barata. principalmente quienes más se aprovechan. Claro. Es decir, ese empresariado que él quiere traer, que regrese a Estados Unidos, se va porque busca Claro. mano de obra más barata. Más barata. ¿Y tú cuál es la precisamente. mano de obra más barata dentro de Estados Unidos? Si tú le estás prometiendo expulsarle a esa mano de obra más barata, precisamente. Hay un chiste que está circulando en las redes donde Donald Trump dice, bueno, ahora vamos a cumplir que vamos a expulsar a todos los extranjeros. Entonces le dicen, bueno, es que si lo expulsamos a todos, ¿quién va a construir el muro? ¿Quién va a hacer esto? No podemos, claro. no podemos hacer eso. ¿Con quién vas a construir el muro? Exacto. ¿Quién va a hacer la mano de obra? Es cierto. Nos queda un tema ahí en el tintero, pero según nos dice aquí no hay tiempo, es el índice de desarrollo democrático en Índice de Desarrollo Democrático de América Latina, en el que nosotros hemos sido colocados en mucho mejor posición que la que estábamos hace 2 o 3 años, ¿no? Desde el 15 hemos ido subiendo, a partir del 12 hemos ido subiendo. El 9 fue uno de los, bueno, del 2 el 9 fue uno de los peores años y a partir del 12 hemos ido avanzando bastante. Estamos del 15, estamos ahora en el 11, porque el 11. Mientras menos... Cuanto menos, más desarrollo, es inverso la relación. Pero de eso podemos hablar en el próximo encuentro. Vamos a dejarlo para el lunes, para explicar lo que es el índice de desarrollo democrático, qué es ese índice, y por qué además no le han dado como mucha... porque no he visto en la prensa casi nada sobre eso, ¿no? Así que nosotros sí nos dedicaremos un poquito a eso en el próximo encuentro, porque ahora a quien le toca es al economista Lucas Vicens, que está por ahí ya con sus ecos, Ecomundo en Ojalá. No se vaya de ahí.